Hola a todos y todas, muy buenas tardes y de nuevo bienvenidos a su portal Red Académica y a las distintas actividades que tenemos planeadas desde la Secretaría de Educación y desde el portal Red Académica para hacer parte de esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro y además para promover e incentivar la lectura, la oralidad y la escritura, sobre todo en niñas, niños y jóvenes de la ciudad. Como ustedes saben, la educación en Bogotá está en primer lugar y por eso también los libros, la lectura y la escritura también lo están. Este año la Secretaría se ha querido unir a esta versión 33 de la Feria Internacional del Libro con distintas actividades virtuales, presenciales, para acercar a las comunidades educativas, a nuestros estudiantes, profes, directivos, bibliotecarios, la magia de la escritura y el placer que es leer y escribir. Y para eso también hemos tenido a grandes invitados. La semana pasada estuvimos, por ejemplo, con el escritor argentino Mempo Giardinelli, quien nos habló acerca del derecho humano de leer y escribir, de acercarse a la lectura desde la libertad. Ayer tuvimos el placer de conversar con Irene Vasco, quien nos habló un poco acerca de cómo podemos perder el miedo de la hoja en blanco y cómo podemos atrevernos a escribir. Y hoy estamos con una gran invitada, con María del Sol Peralta, quien tiene hoy preparada una charla con nosotros bastante interesante, principalmente enfocada para promover la lectura y la escritura en niñas y niños. Y bueno, seguramente ustedes ya la conocerán, pero les voy a contar un poco de María del Sol. María del Sol es pedagoga colombiana de preescolar y ella está especializada en temas relacionados con la música y la literatura para niños. Y cada vez que inventa un proyecto, hace un taller o dirige un montaje, piensa en cómo hacer para que los niños junto a los adultos disfruten de esta tarea en familia. Y ella creció en medio de artistas, de escritores, de músicos, y eso precisamente ha sido lo que ha enriquecido e inspirado su trabajo. Y ya bueno, tendremos la oportunidad de charlar con ella más en detalle acerca de su trayectoria y de también de la visión que tiene acerca de cómo podemos acercarnos de una manera más agradable y más cercana a la lectura y a la escritura. Y en esta conversación lo que pretendemos es que ustedes a través del chat nos pregunten cómo podemos incentivar la creatividad, cómo podemos promover diversas maneras de descubrir historias en cada rincón y atrevernos a contarlas. María del Sol, muchísimas gracias por acompañarnos. Querida Anela, hola, ¿cómo estás? Muy contenta de estar esta tarde con ustedes. Ayer estuvo mi mamá y hoy estoy yo. Mucho de lo que les voy a contar pues ha sido aprendido de mi mamá, no solo de mi mamá, sino del ambiente familiar del que tú estabas contando, que es entre artistas, y entre, digamos que eran artistas con una vocación pedagógica particular. Ni siquiera porque quisieran ser profesores de colegio o enseñar algo particular, sino que querían acercar a los niños al arte y a la literatura a través de los lenguajes expresivos. Entonces, en esta, digamos que en crecer en ese ambiente fue, digamos que ha sido mi camino para lo que hago hoy en día. Como no suelo considerarme como escritora, prefiero pensar que me invento historias para contarlas de muchas maneras distintas, a través de los de lo que llaman audiolibros. Cuando yo empecé mi colección de libros, ni siquiera sabía que ese concepto existía. De hecho, creo que no sé si existía o no, pero para mí no existía. O en teatros, o en parques, o en bibliotecas. Yo trabajo en un colegio y trabajo en la biblioteca como asesora y con niños de primero y segundo de primaria, que son
Digamos que ese es uno de mis oficios favoritos porque con ellos estoy todo el tiempo contando historias y escuchando sus historias y entre una parte y la otra vamos construyendo mundos muy lindos en esa biblioteca a la que llamamos de cariño la casa de todos. La razón por la que la llamamos así es porque en esa casa caben todas las expresiones, caben todas las ideas, caben todos los niños, todas las niñas con sus gustos, intereses, con sus puntos de vista particulares y eso hace que se enriquezca, que la literatura viva, la literatura y la escritura vivan, no solo en los libros, sino a través de nuestros cuerpos, eh, de los dibujos, de todo lo que querramos expresar o comunicarnos, todos estos lenguajes. Y eso es, digamos que eso es así crecí y así ha sido mi carrera profesional. Por aquí creo que me están haciendo unas preguntas. Yo te propongo, Ángela, yo voy a contar sobre mis libros, sobre mis experiencias con los niños en la biblioteca, pero si a medida que vayan surgiendo preguntas o tú tengas preguntas o pensamientos, me los vayas diciendo con toda la libertad para no sentirme tan sola en este mundo cibernético, en donde uno no sabe qué está pasando detrás. No, pues estén por seguro que hay muchas personas conectadas que en este momento ya nos están preguntando y quieren que volvamos un poco como al principio. Sol, que nos cuentes un poco como qué estudiaste y muchas de las personas que están conectadas saben que la música juega un papel supremamente importante en también tu aproximación a la literatura. Entonces, que también nos cuentes un poco cómo llegaste a unir de pronto estas dos cosas que para muchos, de pronto los más puristas, no eran cosas que podían trabajarse juntas, en especial cuando hablamos del trabajo con la literatura para niños. Claro, pues la manera, yo estudié pedagogía preescolar. Quiero contarles que empecé a estudiar muchas otras cosas, historia, literatura, música como tal, pero en ninguna de estas carreras yo iba a la universidad muy juiciosa, íbamos, las universidades tienen ese sabor bonito de que uno como universitario y joven va a cine, va a galerías, y más si uno está estudiando estas carreras particulares, el arte siempre está ahí presente, pero lo que en ninguna carrera estaba presente eran los niños, y siempre me hacían falta los niños. En historia no se hablaba de niños, y los niños han sido la niñez. Si la niñez es un concepto moderno, yo decía, en qué momento surge el concepto? Porque los niños no aparecen en ninguna parte, si son el futuro de todas las sociedades. Por otra parte, en música, la música infantil, hoy en día, igual que la literatura, tienen un papel importante en la educación, en la vida cotidiana, en el arte. Hace 25 años cuando estudié, no hace cuánto estudié, hace como 25 años, estas carreras, la niñez no era importante para estas carreras. La música infantil era como 3 escalones abajo de la música. Y que es algo muy contradictorio, porque siempre los niños están en clases de música y piano, y para ser grandes instrumentistas hay que iniciar desde muy temprano. Entonces, pues hay una contradicción muy grande, y la literatura infantil hoy en día es muy importante para una carrera como literatura,
o comunicaciones, o bueno, en ese momento no existían. Y así que decidí salirme, como uno de mis libros, Tomatina cura todo, salir a recorrer el mundo, a buscar mis raíces. Y cuando volví estaba bastante perdida. Y hasta que mi papá me dijo, ¿por qué no estudias pedagogía preescolar? Y encontré mi resguardo. Encontré un mundo como la biblioteca de las que les estaba contando, donde es la casa de todos, la educación, la pedagogía preescolar. Es un lugar en donde cabemos todos, por naturaleza. Están los niños e incluso los jóvenes, los adultos, está la diferencia de cada uno de nosotros, caben las artes son esenciales, y por casualidad, en esta me invitaron mi hermano, que era productor de música infantil, de Itayo Sara Ojeda, la hija de Jairo Ojeda, me invitaron a contar cuentos en el grupo de música infantil que ellos estaban proponiendo. Y yo acepté, pero dije que me parecía muy aburrido y muy a contramano contar cuentos por cada canción. Y ahí llega la vida de mi familia, del crecimiento del hogar, de las raíces, aparece mi abuela, mi mamá, y fui para atrás, vi lo que mi abuela hacía con ella fue la primera en tener un programa de televisión para niños en el país, tenía programas de... Mi mamá, que ayer les estuvo hablando sobre sus procesos de escritura, tenía 13 años y ella le escribía los guiones a mi abuela. Eran cuentos tradicionales, adaptados para combinarlos con música. Exactamente lo mismo que yo hago hoy. Y estudié muy bien estos guiones y se los propuse a la agrupación, se llamaba Todos Podemos Cantar, como la música, el gran disco de Jairo Ojeda, con el que crecimos muchos de nosotros. Y empecé sin querer ser escritora, sin querer hacer montajes, sin querer ser artista. Yo lo único que quería era ser profesora, pero fui aprendiendo de eso con lo que yo había crecido, los guiones, como estudié mucho tiempo canto lírico con mi abuela, estaba muy cercana a la ópera, a los musicales y a la dinámica musical que un artista clásico debe tener. Entonces yo sé que son muchos elementos y tal vez es difícil contestar esta pregunta, pero es tomar todos estos elementos, cómo esa pasión que había comenzado a nacer en mí, cómo la podía compartir con los niños. A su vez, yo era profesora en Espantapájaros, que todos sabemos que es un lugar en donde la creatividad lo es todo, a través de las historias. Entonces, fui combinando el ser maestra con el escribir, ni siquiera escribir, encontrar historias en el mundo, o tomar un libro y ver cómo llega otro libro, a la música, a la literatura, a las artes, porque, Ángela querida, no considero que, claro, me reconocen por la música, pero la música es... Cuando hago un libro, pienso en los personajes, trabajo en equipo, por supuesto, y es el equipo el que, como cuando uno trabaja con los niños, uno da una idea y entre todos creamos una gran historia. Y ahorita doy algunos ejemplos de esto. Pero la música y la literatura necesitan
colores, necesitan imágenes, necesitan palabras, necesitan, como pienso en llevar mis libros, que se conviertan en conciertos y que vayan a teatros o a parques, no importa, o al aula, pero eso necesita recrearse a través de vestuarios, de las luces, de los elementos que hacen posible llevar historias en muchos formatos a los niños, a las niñas y a las familias. En realidad es pensado para las familias, haciendo que la palabra sea el punto de unión entre unos y otros, que sean el punto de partida para crear lazos afectivos. Y cuando los lazos afectivos se crean, uno quiere leer más libros, quiere cantar más canciones, quiere saber más sobre el mundo, quiere ser como los protagonistas de los libros, quiere soñar, quiere construir y contar nuevas historias. Entonces, para mí mis ejercicios creativos siempre son pensados en cómo hago para despertar esa pasión en los otros. ¿Cómo hago para que los niños y los adultos sepan que yo solo propongo un punto de partida, un personaje, una historia, una excusa, pero que estos elementos son entregados para que en las aulas, en las casas, en la vida cotidiana, sean puntos de partida para creación, para contar nuevas historias. Esa es mi relación con la música, con la literatura, pero sobre todo con las artes, con el contar, con el contagiar esa pasión por contar y por ser escuchado. Los niños, los adultos también, queremos ser escuchados, queremos de dejar una huella, queremos que nuestra historia aparezca y nos la piden. Mi historia también vale, mi voz también vale. No sé si hay más preguntas, no sé si esto contesta un poco. Yo sé que no es exactamente de la música, pero es que yo no trabajo con música como tal, sino con todos los... Voy a mostrarles un libro que para mí, hay dos libros que en este tipo de charlas yo siempre leo y siempre muestro, porque son, digamos que mis puntos de partida. Para mí los libros y los niños y sus historias son mis puntos de partida, así como yo quiero que mi trabajo sea el punto de partida para los demás. Y me gusta pensar en crear historias como esta. Mira, Angelita, ya que te tengo en cámara, este libro se llama Oh, y es de crear sorpresas, ¿no? Y eso es lo que yo quiero, que los niños encuentren en palabras chistosas, en concierto animal. Yo acá tengo, por aquí lo tengo, pues aquí, aquí está. Es que saqué tantos libros para mostrar que no sé dónde sale. Concierto animal. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo concierto animal y en general, como a mí me gusta jugar mucho con los niños, me parece que no hay nada más creativo que jugar desde el humor con los niños. Yo decía, ¿cuáles serán las palabras más difíciles para los niños? Y no lo pensaba para que fueran a buscar a los diccionarios y hacer una lista de palabras difíciles o no. Yo decía, las palabras difíciles hacen que uno se sorprenda y generan risa además, porque no sé qué quiere decir y además los niños inventan los significados y eso es fantástico, o se inventan nuevas palabras a partir de una palabra. Entonces, ya les voy a mostrar otro, pero es que aquí tengo al Piojo Chef, que es un personaje muy serio dentro del concierto animal, uno de los
haces más. Es uno de los, pues tiene que tener las palabras más divertidas. Y él dice, a ver, ¿dónde está? ¿Quién se ha atrevido a robar mis utensilios? Esto es inconcebible, irrespetuoso, irresistible que aparezca aquel malhechor, canalla, malvado, que en su cabeza me meteré y sus ideas chuparé. Y los niños siempre dicen, pero que es inconcebible, ¿Qué es eso? ¿Qué es ser un malhechor, un canalla? Y en otras, por ejemplo, la Mona Titi dice, habla del chirulí, entonces también comienzan a aparecer esas palabras que son sonoras, que están llenas de música y que despiertan ese, ¿qué querrá decir todo eso? ¿Y por qué ese personaje va a decir eso? Así que el jugar con ese lenguaje, como no tengo los niños enfrente, sino tengo un libro que va a llegar sin mí a los lugares, pues es dejar un pedacito de mi humor, de mi espíritu de bibliotecaria, de maestra, para que los niños de manera autónoma recojan ese espíritu y lo repliquen, porque a mí me gusta el humor, es una de mis herramientas más poderosas al trabajar con los niños. Ayer incluso también tu mamá nos mencionaba que invitaba a los lectores y a los escritores emergentes que utilizaran el recurso del humor, que muchas veces estaba muy poco valorado. Y quería aprovechar para preguntarte, Sol, tú cuentas, ¿no?, cómo a través de todos los recursos de la poesía y de la música, lo que buscas es despertar el interés de niños y niñas por contar historias y conocerlas también. Así es. Pero estamos también en un marco donde hasta ahora desafortunadamente no tenemos muchos niños conectados. Sin duda ellos podrán a través de sus padres y madres y maestros acceder a esta conversación después. Pero hay muchas personas adultas conectadas, profes del distrito, que están intentando promover ese cariño y esa curiosidad por las letras y por la palabra. Y se me ocurrió mientras hablabas, recordé una entrevista que leí tuya precisamente para prepararme, para charlar contigo, y la titulaban La mujer que no quiso ser adulta. Mi pregunta va a lo siguiente. Asociamos a los niños y niñas ciertos adjetivos, ¿no? La capacidad de asombro, la inocencia, el arrojo también a hacer cosas o tal vez la timidez de hacer otras. ¿Cómo crees tú que no perder de pronto esos adjetivos, incluso en la adultez, puede enriquecer el proceso creativo de la escritura? Ya te lo voy a contestar, pero quiero, para que no perdamos, yo les quería leer con todo lo primero que dijiste antes de la pregunta. Este es el libro de la sorpresa, ¿no? Y es un libro que también me gusta. A veces no tenemos muchos libros a la mano en las regiones muy apartadas y decimos, pero ¿cómo hacemos? Y aquí voy a dar un pequeño ejemplo de cómo podemos unir esa sorpresa, crear nuevas historias a partir de un libro y en donde también podemos crear los libros, porque este es un libro que se puede replicar muchas veces y de maneras personales. Y es contar historias a través de las imágenes y de la transformación de las imágenes con palabras y con música, lo que me estaban preguntando antes. Ángela, querida, como yo no veo a los demás y solo te veo a ti, este es un examen final para ti. Adivinanza, adivinanza. Adivinanza, adivinanza, que tiene esta mano en la panza. ¿Qué será?
no sé, pareciera como una fruta, tal vez, un plátano. ¿Qué será? ¿Qué será? Un dinosaurio. ¿Qué será? Es como primo del dinosaurio. Una lagartija. Es como, ya casi. Una iguana. Ya casi. Un cocodrilo, un cocodrilo. ¡Ah! Primo hermano de los dinosaurios. Cocodrilo, casita, se ha perdido tu casita de palos, tu casita sobre el río. Adivinanza, adivinanza, ¿qué tiene esta taza en la panza? Café, a simple vista. Té, Pájaro. chocolate, café, café son los tres. Café es el chocolate que quiera que le sirva a usted. ¿Qué será, Angelita? Uy, pareciera que se está convirtiendo como en un barco desde aquí. Se va el barco, se va el vapor. Viene este barco que cruza el mar, se va, mi amor. Y entonces, y a mí me gusta pensar así en historias y pensando en tu pregunta sobre los adjetivos, que es bien como nos pensamos como adultos y como vemos a los niños. Me gusta pensar en cómo podemos transformar y más bien, sabes que a mí me gusta pensar más es en quitar adjetivos o etiquetas, porque me parece que los humanos no somos de una manera o de otra. Estamos en constante transformación, igual que los libros. Cuando uno lee un libro particular, uno se afecta y uno dice, me cambió la vida. Y no es que haya cambiado nuestra esencia, pero sí nos da herramientas para ver el mundo de maneras distintas. Cuando escuchamos una canción, también, o vemos vamos a un museo, ya los colores no son los mismos, las perspectivas no son los mismos. Y nosotros, en despertar, nos despertamos de maneras, uno se acuesta, yo acuesto y digo, uy, yo quiero amanecer con esta energía y con estas ganas de ser y ya sé qué voy a hacer mañana y hago listas y mi escritorio es lleno de listas y de pronto me levanto al otro día tan triste, tan agotada y digo, pero ¿qué me pasó? ¿Dónde está ese espíritu? O al contrario. Y entonces vemos en los libros como donde viven los monstruos o en los cuentos clásicos que los personajes son de una manera en el día, pasan muchas aventuras, muchas veces en las noches, como los lobos feroces, y pasan todas estas aventuras y renacen simplemente porque hubo cambios interiores. Entonces me gusta pensar en cómo pensar a los niños de unas maneras más plurales, más incluyentes, y a nosotros mismos también. Darnos a los que somos maestros o artistas, muchas veces nos limitamos, ¿no? Lo que tú dices, porque somos así o asá, yo soy maestro, entonces tengo que hablar de una manera y cuando probamos distintos lenguajes para acercarnos a los niños de distintas maneras, hay grandes sorpresas y los niños también nos dan sorpresas y las relaciones, lo que pasa es que primero se vuelven más fuertes, más potentes, ocurren más cosas, más historias salen a relucir gracias a estas nuevas miradas. Imagínate que te voy a contar una anécdota. Hace 15 días estaba en Bucaramanga contando una historia con piano, se llama un montaje muy chiquito
bueno, chiquito, tan chiquito, pero el último montaje que hice, que se llama La canción de mis sueños, que hay que cantar claro, era simple, era una apuesta particular para que las historias, para que los niños quisieran escuchar música, lo que llaman un concierto didáctico, pero precisamente porque no me gustan las etiquetas, quise borrarlo. Para mí era un motivo para que los niños se acercaran a la música clásica y sobre todo a la música clásica colombiana, joropo, bambuco, tocado en piano, nada más. Y están acostumbrados a verme a mí saltando y bailando y haciendo monerías y cantando rondas. Y esta vez no. Yo me senté, en unos momentos me paré y eso, pero me senté. Había una bailarina de ballet y de danza contemporánea y de jazz. Todo era clásico. Había unos videos, pero muy chiquitos, era como una hora del cuento clásica, en teatros, en el Teatro Colón y en la UIS en Bucaramanga. Y yo decía, sus tomates, y que los niños comiencen a llorar y a desesperar, porque es una apuesta de escuchar, de estar atentos, de poner mucha atención, cosa del que no estamos muy hoy en día con todo lo tecnológico, no muy conectados del todo con nada. Eso es lo lindo de los libros, que cuando uno le atrapa un libro, uno se conecta. Y eso quiere decir que lo conecta con el otro, porque yo después quiero ir a donde mi esposo, mis hijos, decirles, uy, esto está buenísimo, se lo tienen que leer por esto y esto y esto. Yo hice esta apuesta. Es arriesgada, claro, porque es en un teatro, con personas que compran boleta para verlo a uno. Sí, no es como la virtualidad, aquí nadie te podría echar tomatazos. Sí, y de pronto uno puede poner delete si a uno le va muy mal, de borrar y se elimina, no. Además, cuando está así, los bebés, los chiquitos, había bebés que iban por primera vez a un teatro y en un teatro se oyen los llantos, además, es lo peor. Mira, las palabras, descubrí, y quiero escribir sobre eso, descubrí cómo todo esto que decimos de cómo las palabras atrapan, cómo el afecto, la diversión atrapa, lo descubrí, lo vivía yo decía, estoy en un teatro leyendo, sin que vean imágenes, sin que tengan nada más alrededor, porque la bailarina ni el piano sonaba cuando yo estaba hablando. Y los niños, historia, querían saber más. Los niños salieron, unos me preguntaban que dónde estaba el libro, porque están acostumbrados a que yo tenga el libro, el disco, en el teatro, que dónde estaba el libro, y yo no, todavía no, apenas estoy empezando. Pero mira que apostarle a nuevas miradas enriquece tanto, y es la palabra, es la escritura, es el querer contar, porque lo que sí hice, como en las horas del cuento, o lo que sucede con los libros, es que los niños participaban. Yo les decía que pues ¿qué va a seguir? ¿Qué pasa en la historia? ¿Qué pasa con la reina? Y decían, no, vas en el quinto día, no, vas en el cuarto, no, ahora tal cosa. Y entre todos, con la historia. Ellos me ayudaron a inventar la historia, que ya estaba escrita, pero fue un momento en donde se sintieron escritores, contadores de historia. Entonces me gusta, ya no sé cuál era la pregunta de la que estábamos hablando, pero sé que estaba hablando de los cambios de mirada. Y recuerdo además que en uno de los conciertos, fueron 4, yo les dije, hagan esto y miren allá, miren más allá, como un gesto del cuerpo
que se vincula se une a una historia y se entremezcla, puede hacer niños y los arriba, abajo y para un lado y para de la historia. Y yo decía, aquí estoy encontrando mis respuestas como maestra, que es el cuerpo, la palabra, la acción, es para que nos formemos como buenos lectores, que nos apasione leer y querramos escribir las historias. Qué bueno que mencionas esta anécdota, porque primero me haces pensar, Sol, en que también hay que descartar un poco toda esta sobresaturación y sobreestimulación de imágenes, ¿no? Que no siempre son necesarias. Tendemos a pensar que en este momento siempre necesitamos de una pantalla para que los niños se concentren. Y con tu experiencia vemos que el poder de la palabra sigue siendo algo casi que instintivo para nosotros como seres humanos. Y también me hace pensar en la importancia de que demos la oportunidad para que los profes puedan explorarse a sí mismos para construir colectivamente historias, ¿no? A veces con, de pronto también los formatos en los que pensamos las clases o los talleres de escritura y lectura, como dices tú, condicionamos tanto, forzamos y amarramos tanto las dinámicas que evitamos precisamente que puedan explorarse ellos mismos y ayudar a los niños también a explorar y a convertirse en escritores y escritoras. Y aprovecho, Sol, para preguntarte aquí, la gente que está conectada a esta hora, a quien les doy las gracias por su participación, están muy interesados en saber, ya escuchamos que tú te consideras primero que todo una pedagoga, una educadora, y que lo demás, digamos, acompañan esa labor que tienes tú, que encontraste tu misión, pero quieren conocer un poco de cómo surge el proyecto musical y en qué consiste y de pronto qué aprendizajes has tenido también para la pedagogía y la enseñanza de la oralidad y la escritura en la infancia. Por supuesto. Entonces, el sueño de mi vida era ser, bueno, maestra por un lado, pero ser editora. Y en la época en que yo quería editora, tampoco escuela para hacer edición, y yo compraba los que encontraba en el camino para ser editora. Y yo me acuerdo que iba todos los años, enero, a donde Pilar Reyes Alfaguara a decirle, te tengo un gran proyecto. Yo ya hacía los conciertos con Itayo Sara, que desde el principio, como les conté, yo usaba los guiones de Irene, las estructuras de mi abuela, pero todavía literalmente eran muy flojas, porque era primero no era mío, no era mi voz, sino que eran los pasos de mi mamá y de mi abuela. Todavía no tenía mi estilo propio. Sin embargo, lo que descubrimos es que desde el concierto número 1 que hicimos, contando, era la Fiesta en el Cielo, que es una historia tradicional, pero pues mi mamá la había adaptado para el programa de mi abuela. La primera vez que lo contamos, pasó lo mismo que con esta anécdota que te conté. Los niños estaban así, y los papás. Por historia, ¿no? Es ese fuego interior que se prende para querer más. Quiero saber más, quiero saber cuál es la canción que sigue, que sigue, que sigue. Y yo ya tenía esto en mi cabeza y en mi ser cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte. Nunca supe ni por qué, pero me apasionó. Y yo llegaba donde Pilar Reyes, que era en ese momento directora acá en Colombia de Alfaguara, y le decía, te tengo un gran proyecto, unos libros que van con música y que van con no sé qué. ¿Quién iba a entender eso? Y él decía, ay, qué lindo, el próximo año. Ay, qué lindo, el próximo año. Entonces siempre era un no. Y yo, claro, pues yo ni juzgaba, yo también me hubiera que no todas las veces, porque era una editorial además
pagando por hacer un disco, no, eso no, se sale pues de, además, música, literatura, de que está hablando esta señora, hasta que me dijeron tantos nos, pero mi fuego interior era tan fuerte que decidimos hacerlo. La agrupación ya tenía varios montajes, ya habíamos hecho varios montajes, ninguno era muy bueno, precisamente porque la historia, que es lo importante en una película, en una novela, en la vida, para echar un chiste, para llegar a la casa, la historia, una buena historia es lo que nos sostiene, lo que nos... Y aunque teníamos éxito, ay, lo literario era muy flojo todavía, muy, muy flojo. Hasta que decidimos hacerlo en serio. Y escribí Concierto Animal, este libro, Concierto Animal. No tenía nada que ver con lo que hoy en día está. Eran otros personajes. Yo no lo tomé con personajes creados por mí, sino por canciones de María Elena Walsh, Ruidos y Ruiditos, un grupo chileno que se llama Mazapán, Jairo Ojeda, y seguía muy flojo, porque no era mi voz, no era yo. Eran voces prestadas todavía, entonces no cuajaba del todo. Y una empresa nos compró el tiraje del disco de Concierto Animal y dije, uy, esto sí, se puso serio y teníamos una fecha. Y mi mamá siempre, como el lenguaje de la música y la literatura es muy complejo de entender, no es lo habitual. Entonces, yo no buscaba, perdón, que el teléfono suena. ¿El qué? Cosas de la casa, de nuestras casas. Entonces yo solo confiaba en mi mamá, que venía de combinar música y con literatura, y le mandaba mis historias. Y ustedes dirían, claro, como es la mamá, todo le decía que sí. Mi mamá es implacable. Y si soy yo, peor, porque es poner en entredicho a su hija. Así que eres más fuerte conmigo que cualquiera. Y ella me decía, no, Marisita, eso está. No, terrible. No, Marisita, eso. No, vuélvelo a escribir. Duré 8 años escribiéndolo. Hasta que, pues, con eso de la empresa que les cuento, ya yo tuve que hacerlo y tomármelo en serio. Yo tenía que escribir, pero yo no era una profesora, yo no era escritora, pero si yo quería que un proyecto saliera bien, yo tenía que ponerme seria en el asunto y hacerlo bien. Y por temas de derechos, teníamos que componer las canciones, ya no podían ser presentadas. Y eso fue mi salvación y mi inicio de carrera como escritora. Porque entonces tuve personajes como el Piojo Chef que les mostré ahorita, y todo, como la Mona Titititina, como la Vaca Perla Prieto, como María Pimientas, que fue además pensando en todas las maestras, como yo era maestra, en todas las maestras del mundo, que vamos detrás del rabo de nuestros niños, de nuestras niñas, recogiendo el desorden, tanto desorden en el mundo. Vamos a hacer fila, nos vamos a lavar las manos, va a comer, Juanito, se te cayó la oreja, ¿dónde están los colores? Estamos todo el tiempo del mundo, esa es María Pimientas. Y lo hicimos para la empresa. Y cuando yo disco en la mano, fui a Alfaguara y se los dejé de regalo. Y les dije, bueno, pues esto es lo que siempre le dicen que no, pero igual lo quiero compartir. Y tenía las ilustraciones, el librillo de las canciones de la gran ilustradora Elena Melo Tovar, quien me acompañó en la colección. Y me dijeron, listo, lo vamos a hacer. Yo no,
como yo quería ser editora, yo no quería ser yo quería llamar a Jairo Ojeda, a Pilar Porra, a Carmen Sabotero, a Charito Acuña, a los grandes músicos de música infantil en Colombia. Ellos hicieron, y me dijo, la única condición es que usted sea la escritora. Y yo no soy escritora. Pero también daba ese fuego interior de contar historias. Y dije, está bien, yo lo acepto. Y así inició mi matrimonio, no solo con Ara, sino con mi carrera como tal, mezclando música y literatura. Y se conformó la nueva agrupación, que antes se llamaba Todos Podemos Cantar, ahora desde ese entonces se llamó María del Sol y Cantaro, y ya todo fue de a poco. Sol, una pregunta que nos están haciendo aquí a través del chat, y es que hablas acerca de que decías, pero ¿cómo me van a poner a escribir a mí si no soy escritora? Y que nunca sentiste que había como consolidado el proyecto hasta que encontraste tu voz, tu propia voz. Sé que es una pregunta muy difícil porque creo que hay personas que tal vez podemos morir sin encontrarla, pero ¿cómo permitirnos encontrarla? ¿Cuáles pueden ser algunos pasos para poder encontrarla y sobre todo escuchar nuestra propia voz, que es tan importante a la hora de escribir? Sí, además lo que tú dices es muy bonito. A veces escribimos y escribimos y escribimos y no encontramos nuestra propia voz. Y eso mismo yo creo que ocurre no solo con la escritura, sino con pues, en general, en el canto también, porque tenemos tantos referentes que a veces salirse de esos referentes y encontrarse a uno mismo es un ejercicio, te digo, que casi que holístico, ¿no? Espiritual, también psicológico, de verse al espejo. Me acuerdo haciendo un taller con la agrupación, con Canta Claro, teníamos que cantar frente al espejo. Y todos lloramos, porque y muchos, te digo, que son grandes músicos y grandes cantantes. Yo nunca me he considerado músico, por ejemplo, porque lo intenté ser, pero lo dejé. Trabajo con música, pero con grandes músicos. Pero no soy ni cantante, no. Yo lo hago por placer, por contar historias. Y cuando me tocó a mí, yo había tenido una historia difícil música con mi abuela, que le dije que no quería estudiar música, que me callé durante tantos años porque nunca me ha gustado mi voz, he tenido que pasar muchos años a querer mi voz porque es mi herramienta número 1 de trabajo, y yo no pude hacer ese trabajo, yo no pude hacer el ejercicio, lloré y hasta ahí llegué. Y todavía tengo la promesa a mi maestra de ir y hacerlo. Pero lo mismo pasa con la escritura. Es un trabajo interior, además como uno lo ve en la literatura, ¿no? Los viajes de Ulises, Otro vuelvo a Max, son viajes interiores que hacen que uno se renueva, son momentos de catarsis, y a veces no la logramos, no podemos, yo pienso en algunos libros que yo tengo empezados entre el tintero y que no tienen que ver con música, y no los he podido escribir. Yo he escrito políticas públicas, ensayos, conferencias, cursos de educación, pero nunca he podido escribir o una novela o un cuento o que no tenga que ver con música, porque no soy yo, no me veo
presenta ahí. Entonces, creo que es de hacer también como somos, qué queremos ser. Una vez, como decías tú antes, arriesgándonos. No, una vez sí he escrito 2 cosas que no tienen que ver con música, 3. Pero no es mi terreno. Hasta se me olvidan, ¿viste? Se me olvidan que los he escrito. No es lo mío. No es, y si como postergados, ahí va, en algún momento lo haré, pero no soy yo, no me siento reflejado. Creo que es un acto de liberación. Cuando nos logramos liberar de nosotros mismos, de lo que hablábamos antes de la esencia, nuestra voz sale. Y puede salir a través de la escritura, puede salir a través de la danza, puede salir a través del canto, puede salir a través de una charla con mi jefe, que toda la vida he dicho lo que mi jefe quiere decir, pero hoy quiero decir lo que yo soy. Y uno en esos pequeños actos de la vida cotidiana, dar un paso para abrirse en el camino de las artes a través de la escritura o cualquier otra expresión. Y creo que esa es nuestra búsqueda con los niños. Pues como maestra, eso es lo que yo busco para la lectura, que me digan, ¿sabes qué? Ese libro no me gustó. ¿Pero por qué? Si es mi libro favorito. Y además, mira, Max se va en una, no me gustó. Dame porque nos busquemos entre los dos. Y seguramente en esas preguntas o en esos no aparecen historias y los niños deben ser, que eso es la belleza de la infancia. Los niños son, todavía están sin etiquetas, no tienen filtros. Dicen, a mí me fascina, porque y a uno lo sacan de ese lugar tan cómodo en el que uno está. Los niños después de conciertos míos se me acercan y me dicen, no me gustó, o vieja, yo pensé que eres bonita, eres fea. Sí, así soy. Pero entonces construimos relaciones de su sinceridad y de su mirada, que está bien, ¿te parezco fea? Sí. Sí. Sol, y hablabas también. Espérame un segundito, es que me acordé de una anécdota divina. Hicimos concierto animal hace unos años con la Filarmónica y había momentos para del distrito. Y yo desde la empresa trato de estar pendiente de lo que pasa con el que llora, el que está desesperado o el que pega y hay que socorrerlo. Y yo vi a lo lejos una niña que estaba empezando a llorar y lloraba. Y cada vez lloraba más duro. Y yo decía, yo pues estaré con la Filar, pero yo no soporto que uno de esta manera y nadie la coja ni le pregunte qué le pasa. O si es que no le está gustando, también tiene derecho a salirse. Y me bajé de la tarima en la mitad de una canción, tomé a las niñas en los brazos, difícil porque tenía que tener el micrófono, y le dije, ¿qué te pasa? Y me dice, es que tu música, tus canciones son tan lindas que me hacen llorar. El mejor comentario que yo creo te han podido decir. No, yo me puse a llorar, no pude entrar a cantar. Pero esos son los niños ni si quieren llorar de emoción, pero podemos decirles que ponerse bravo está mal y todo está bien. Fíjate cuántas veces uno al día no llora, se pone, se despeluca, se ríe. Así es la
Así es. Sol, y también nos llega una pregunta que me parece también importante, porque desde la Secretaría estamos tratando de que más niños y niñas participen de los diferentes concursos que tenemos de escritura, de las diferentes iniciativas que tenemos para fomentar la lectura y la oralidad, entre ellos el concurso Bogotá en 100 palabras. Y a muchos les da miedo, ¿no? Porque sienten que no son escritores, que no lo van a hacer bien. Y te preguntan con respecto al primer nombre de tu proyecto musical que se llamaba Todos Podemos Cantar. La pregunta es, ¿tú crees que todos podemos escribir, todos podemos ser escritores? Todos podemos ser escritores. Y si cree en un personaje, cree es la escritura es lo que nos enseña, es el código alfabético, las palabras, como no, las planas, cartillas. Ese no es el lenguaje. Si hacemos el lenguaje de otras maneras, podemos crear muchas historias. Les voy a leer acá unos comentarios de unas cartas que mis niños del colegio escribieron de primero a los niños de edición, que tenían muchos de llegar a una biblioteca nueva. Y creo, pues esto habla de la biblioteca, pero yo también creo que nos habla de la escritura como tal, del creer y crear historia. Entonces, aquí dice, queridos estudiantes de transición, van a divertir mucho en la biblioteca. Y después nos cuenta que esto es porque aquí inventamos las historias, porque hay espacios para escucharnos. Lo que siempre en el aula es, yo acá tenía un montón de libros, Zoológico, Doña Piñones, 7 ratones ciegos, la selva loca, Pisones, que son todos los libros, pues, y todos los libros que ustedes ven acá. Es mi biblioteca infantil, porque cuando escuchamos muchas historias, muchas canciones, muchos chistes, muchos trabalenguas, muchas adivinanzas, tenemos la certeza de que con el lenguaje se juega, con las palabras se juega, que las podemos poner patas arriba, que las podemos desmenuzar y crear unas nuevas palabras, que una frase la podemos desbaratar y volver otra cosa, convertirlas en otra. Entonces el lenguaje se vuelve cercano, se vuelve de placer, de goce y deja de tener ese peso que es pesado, que nos inculcan la mayoría de veces en la escuela. Escribir es algo serio, ¿no? Pues para empezar, es serio, es de castigo, es de temer, como letra con sangre entra, no es, ya no nos pegan, ya no hay, ya no está la sangre, pero está la sangre emocional e interior. Entonces, ¿cómo podemos? Acá yo tenía ¿cómo podemos jugar? Acá está la canción, una de las canciones que es de Concierto Animal, Perla Prieto. La voy a leer sin música. Miren. Permítame presentarme para poder practicar. Poseo pocas palabras, pero puedo participar. Perla Prieto paraguaya, pero pudieran pensar que provengo de la Pampa por mi porte provincial. Para participar, Perlita, para pegarte al pasatiempo, con palabras permitidas, principiándolas por P. Posterior, puedes pararte poniendo palmas y pies, y pateando el pavimento podrás pues pertenecer. Pipiripao, pipirigaña, pipirigallo, pipiritaña. Imagínate, cada una de estas palabras, hasta pipirigallo, pipiritaña, tienen significados de diccionario.
Entonces, como una letra puede traer tantas posibilidades. Si sabemos eso, es que imagínate, es una letra, todo lo que puede hacer, todo lo que puede hacer una palabra, todo lo que puede hacer una construcción constante. Y son, en este libro Tomatina cura todo, son historias que viven en cada uno de nuestros rincones, en cada uno de nosotros. Esta canción es de uno de los personajes, este es el Mississippi, el hombre más triste del mundo entero. Y aquí quiero que vean, yo por eso había sacado, ay no, no lo saqué, pero bueno, está el libro de Arnold Lowell que se llama El búho en su casa. Y es la historia de un búho que quiere té, pero no tiene agua a la mano. Y, y comienza a pensar en cosas muy tristes, muy tristes. Y cada lágrima va llenando su tacita de té. Y cuando ya lo completa dice, ay, qué delicia, un tecito caliente. No hay nada como el sabor de hogar y se toma su tristeza. Es hermoso. Entonces, a partir de esa historia que yo adoro, y siempre, pues porque la tristeza también es linda, la tristeza tiene cosas bonitas, la nostalgia, el saudade, eh, y también hay personas que nos enseñan, nos quieren decir que la tristeza es como el lado oscuro, ¿no? El lado oscuro es lo bonito. Y uno dice, no, 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 eso no es lo bonito. Y este personaje que está basado en Arnold Lowell, que lo quiero contar, es como un libro puede inspirar a traer otras cosas. Este personaje lo que hace es hacer un listado de cosas tristes para decirle a su enamorada que lo lindo que es la vida. Tomatina dice, no, no, muchas gracias. No, me gusta la vida de lo triste, pero no tanto. Entonces él dice, qué linda es la vida plagada de gris. Yo soy un gran triste, un chisgarabís. Me sorprende el granizo al caminar y al mundo sonrío al saludar. La media perdida, el llanto de un perro y un susto terrible me hacen feliz. Los charcos bien puercos me gusta mirar, saber a qué huelen sin trastabillar. Un vino empañado, un postre con fin y una vieja regaño de aquí para allí. Entonces, él lo que hace es, pero fíjate que son cosas de la vida cotidiana. Cada objeto que en los ejercicios que hago con niños y con adultos, lo que yo iba a hacer hoy con niños era pedir, íbamos a hacer autorretratos precisamente para encontrar nuestra propia voz. Cuando uno, y por eso hablé del ejercicio de canto del espejo, porque es que mirarnos y encontrarnos es complejo. Entonces, ¿cómo soy? ¿Cómo tengo los ojos? Y cómo los objetos de la vida cotidiana me pueden representar y podemos hacer un autorretrato con lo que encontremos a la mano. Y de pronto yo, y esto es una segunda parte del ejercicio que propongo, este eres tú, pero si fueras un superhéroe o si fueras otra persona o si fueras un monstruo, como quisieras que se viera. Entonces, ese personaje inicial toma otros caminos y fíjate que es el punto de partida para crear historias muy fuertes a partir de ese soy yo. Pero quisiera ser, o sueño con ser, o no quisiera ser como tal. Este es un alienígena, yo no quiero ser así, pero tiene los ojos así. Eso también ha pasado mucho. Entonces son ejercicios muy sencillos, es saber que las historias están en nosotros y están alrededor. Y que nadie nos va a decir que están bien o que están mal. Que están bien escritas, que están mal escritas. Que no pienses así, sí piensa así. Porque ese es el ingrediente perfecto para que nos alejemos de la escritura y de la lectura. Sol, ya sé que igual lo has dicho, ¿no? Como la importancia de reconocer la voz, de escucharla,
de aprender a encontrar las historias en cada rincón y en nosotros mismos, y a partir del reconocimiento del ser, empezar la creación de otros mundos posibles. Pero hay muchos profes hasta ahora conectados que les encantaría poder escuchar de tu voz algunos consejos para los profes que tienen esta responsabilidad tan grande, pero también esta tarea tan bonita de animar a los niños a escribir. ¿Cómo hacerlo? Si de pronto nos pudieras decir algunos ejercicios o algunas sugerencias para que ellos puedan ayudar a los niños a animarse y atreverse y a darse la oportunidad de escribir. Bueno, creo que lo primero que tenemos que aprender como maestros es a pensar que lo que vamos a proponer son puntos de partida. Entonces, proponer, por ejemplo, leer, o sea, tenemos que llenarnos de referentes primero nosotros los maestros, ¿no? Entonces, si tenemos una biblioteca, un repertorio muy amplio de canciones, de juegos, de adivinanzas, de humor, de libros, hoy en día existen una cantidad de materiales en la red que podemos descargar. Solo aquí en Colombia tenemos Maguaré, que tiene esa colección impresionante de repertorio literario, musical, audiovisual, y escuchar, hacer preguntas, hacer muchas preguntas a los niños, pero las preguntas sin esperar respuestas, solo para escuchar las respuestas y tomarlas como, y además preguntas amplias, ¿no? No, ¿quién es el personaje principal? No, si te gustó o no te gustó. No, ir más allá. ¿Por qué Tomatina será toda roja? ¿Qué tendrá para decirnos? ¿Por qué este sol aparece en esta página? ¿Ustedes por qué creen que el personaje está con una posición particular en el cuerpo? ¿Qué quieren decir las cosas? ¿No? Ir desmenuzando las capas lectoras que tienen las palabras, que tienen las imágenes y los sonidos. Y los niños te van llevando por donde es que es muy fácil, porque es escucharlos y seguirles la cuerda. No lo tengo acá, pero uno de los últimos ejercicios que yo más recuerdo, que hice el año pasado, fue leer La Gran Barca, escrito por mi mamá. También pensando en que la podía llamar y que ella podía hablar con los niños, pero lo que más les gustó de leer La Gran Barca fue todo lo que hicimos después, porque ellos tomaron pedacitos de su casa e hicieron una gran barca. Y leyeron la historia en medio de sus grandes, tengo un montón de fotos de los niños en sus grandes barcas, que eran el sofá, el piso, sus muñecos, sus peluches, invitaron a sus papás, a sus mamás, y crearon los personajes para que en la gran barca con ellos. Entonces, a partir de una historia, ahí hicieron otra historia. Otro ejercicio que hice muy potente, les estoy diciendo solo los que ellos recordaron al final, que les dije, ¿qué fue lo que más les gustó? Para volver a hacerlo con los niños que vengan de transición. Lo otro que les gustó es, después de ver muchos libros de imágenes, es aprender que leer y escribir va más allá de los libros, ¿no? Entonces, y más allá de las letras. Ahora, ustedes han visto imágenes y yo los libros que les muestro tienen unas imágenes bellas y hablamos sobre ellas y demás. Hoy van a dormir en la biblioteca y se acostaron a dormir y yo les voy a poner un audio y ustedes van a crear el libro en su cabeza, imagínate. Digamos, un objeto y ellos lo leen y lo interpretan y esto. Y aquí era entregar unas palabras, un audio, y crear un libro en su cabeza. Y le van a poner imágenes y lo van a seguir.
Les puse el poema de Margarita, está linda la mar, de Rubén Darío, que es un poema hermoso y muy complejo, sobre todo si estás fuera de imágenes y la poesía es compleja y entender las metáforas es un ejercicio difícil. De todas las historias tan hermosas que crearon, y en estas cartas muchos dicen, y además puedes ir a la biblioteca a dormir y a crear historias. Entonces es como que ellos se den cuenta que las historias están aquí. Es eso, que las imágenes están aquí. Que está, por supuesto, que nosotros entregamos esto y son puntos de partida. Pero si nosotros les damos esa oportunidad de saber que ellos pueden hacerlo, igual que los autores, crear sus historias porque están aquí y está la voz para contarlas, y luego están las manos, la oportunidad de escribirlo, pues imagínate, eso es, para mí eso es mágico, porque esos niños listo, ya se acabó, bueno, y entonces como es tan difícil seguir una poesía, se pararon así como en éxtasis y yo pensé que habían odiado el ejercicio y que me estaban detestando. Pero yo no les pregunté si les había gustado o no, yo supe muchos meses después que eso los había impactado y que por eso no podían hablar mucho. Y sí comenzaron a decir, yo les decía, bueno, ¿qué pasó en esa historia? Y comenzaron, no sé, o sea, Rubén Darío se quedó en pañales con las historias que ellos crearon. Entonces es muy lindo porque lo que les estamos diciendo es una palabra no tiene un significado, como lo que yo estaba diciendo, Perla Prieto. Una palabra no tiene un significado. Una palabra tiene muchos significados. Y como tienen muchos significados, una palabra o una letra, tú lo que haces es como juegos matemáticos. Tú sumas, restas, quitas, pones y creas. Y eso es que uno le digan que uno puede hacer eso. Yo puedo, Angelita, yo puedo escribir y contar mis historias. Eso es muy bello, eso es un proceso muy lindo. Bueno, Solil, pero lastimosamente ya tenemos que ir cerrando y me gustaría, si bien hasta ahora no hay muchos jóvenes y niños, niñas conectados, sí estamos seguros que regresarán a estas charlas tan lindas que hemos tenido. ¿Cuál sería tu invitación para iniciar en el mundo de la escritura? Que es también, como lo decías, una manera de liberarse. ¿Cuál sería tu mensaje para estos escritores emergentes, para que despierten a ese escritor que llevan dentro? ¿Sabes cuál es el mejor ejercicio? Escribir todos los días un poquito, una frase, llevar diarios, escribir cartas. Yo tengo, acá no tengo mi cuaderno, tengo muchos cuadernos en donde, para distintas cosas. Este es el de las tareas. Tengo uno en mi mesita de noche que es para decir lo que se me dé la gana. Y nadie me lo puede tocar, por supuesto. No es un día, pero es donde yo dejo mi voz personal. Y es un ejercicio de escritura increíble, porque es que escribir es como ir al gimnasio. Y entre más escribes, más te dan ganas de escribir, más ideas llegan. Y si uno dice, a veces uno no sabe qué escribir, y dice, eso también es escribir, eso también es una historia. Hoy no sé qué escribir, no tengo ni idea, porque tengo este problema, tengo este otro, y no sé qué escribir. Escribir es horrible, me hace pensar en mí, me hace pensar en lo que está pasando. Y arrancas. Pero yo creo que para escribir hay que leer mucho, mucho, y hay que escribir sin prejuicios alrededor, que nos saquen de ese está bien o está mal, porque eso es
Eso es, cuando uno ya va a entregar textos y ya es una cosa distinta, no hay nada mejor que una mirada amorosa, que uno le diga, no, esto tiene tilde, no, esta coma no se pone aquí. Eso es parte del ejercicio y ser escritor es tan duro como ser médico o ser... que uno dice, este es la y se lo devuelven lleno de touch, sí, eso, pero en la escuela, cuando uno está haciendo eso, es de libre expresión y de poder ser. Bueno, Sol, pues muchas gracias. Quiero contarte que hoy tuvimos a bibliotecarios y bibliotecarias, a profes, también algunos estudiantes que quedaron de verdad muy inspirados con esta charla. Muchas gracias por la generosidad de tu tiempo y bueno, ya saben, todos ustedes a escribir. Dense el regalo 15 minuticos al día y escriban. Escriban que para escribir hay que escribir. Sol, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por este rato tan sabroso. A escribir se dijo. A escribir se dijo, sí, muchas gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que pueden volver a esta charla cada vez que quieran a través de las redes de Red Académica y del portal www.redacademica.edu.co. Y les recuerdo que mañana vamos a tener otra charla, la última desafortunadamente, con un ilustrador de libros infantiles también, para que nos cuente un poco de esto que Sol ya nos ha adelantado un poco y la importancia también de las imágenes y cómo las imágenes también pueden contar historias. Así que muchas gracias y los esperamos mañana. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.